Hola a todos. Hoy es jueves, 28 de mayo de 2026, y están con nosotros nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson. Bienvenidos de nuevo. Encantado de estar aquí. Y empecemos por algo. Antes de entrar en directo, estábamos hablando de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Michael, tú mencionaste un punto muy importante sobre el estrecho de Hormuz. Sabemos que Irán está ejerciendo su poder en el estrecho, controlando el paso. Básicamente no están imponiendo peajes ni nada por el estilo. Parece que lo llaman una tasa administrativa o medioambiental. Es algún tipo de tarifa que, según parece, está aceptada por el derecho internacional. Pero tú comentaste algo más allá de eso. Y antes de entrar en directo, supimos por Barak Ravid, periodista de Axios, que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos es inminente. Sin embargo, tú tienes otra idea sobre ese tema. ¿Cuál es tu interpretación de la situación en Oriente Medio? En concreto, en lo que respecta al derecho internacional y al estrecho de Hormuz, y también al acuerdo entre Irán y Estados Unidos. No hay ningún acuerdo inminente, ni puede haberlo, porque ninguno de los planes de paz propuestos y anunciados por Trump puede llevarse a la práctica. Irán ya ha dicho, con razón, que para empezar necesita la liberación de los fondos que Estados Unidos ha retenido, y eso debería incluir también la retención de la stablecoin con la que Irán quería que se le pagara. Estados Unidos no puede aceptar ningún pago de ese tipo, porque el Congreso sostiene que tiene autoridad sobre esos fondos y que no se puede liberar dinero sin su aprobación. Así que esto parece poco probable, teniendo en cuenta la firme oposición de Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que ha dicho que bajo ninguna circunstancia se entregará a Irán el dinero que podría usar para aterrorizar a Israel y a Estados Unidos, respondiendo a los bombardeos. Y que cualquier represalia contra el terrorismo estadounidense o el terrorismo israelí se acusa de ser terrorismo iraní. Igual que cuando Rusia responde a ataques ucranianos contra escuelas parecidas, con niños y niñas dentro. Eso se considera terrorismo por defenderse. Y el Congreso dijo, este es nuestro derecho, esto es lo que vamos a hacer. Y dejando aparte el hecho de que el Congreso no va a aprobar nada de lo que Trump ha mencionado, tampoco lo hará Israel. Israel dice, no estamos obligados a esto, vamos a seguir atacando. Y aunque firmemos un acuerdo, lo vamos a ignorar, porque ya no existe el Estado de Derecho. Lo que está ocurriendo ahora es totalmente la ley de la selva. Y creo que hay que entender que toda esa idea de que puede haber un acuerdo ignora el hecho de que el conflicto con Irán, igual que el de Rusia, solo puede resolverse en el campo de batalla. Así va a ser probablemente después de este domingo o lunes cuando empiece una guerra de 2 o 3 semanas. Fíjate en la exigencia de Trump, esa exigencia de que Irán entregue su uranio como si quisiera lanzar una bomba atómica sobre Israel. Es una cortina de humo. Es algo absurdo. Como ya hemos comentado antes, las agencias de inteligencia de Estados Unidos coinciden en que Irán no ha intentado fabricar una bomba atómica. Israel tiene 200 bombas atómicas. Así que si yo fuera Irán, me sorprendería. Bueno, nosotros también tenemos una línea roja. Israel debe unirse al grupo de naciones que reconocen tener bombas atómicas. Y sí, por supuesto, estamos dispuestos a renunciar al uranio enriquecido que tenemos, con la condición de que Israel renuncie a las 200 bombas atómicas que posee. Queremos paridad, queremos simetría. Esa es la base de cualquier acuerdo. Y sin simetría, con Israel teniendo 200 bombas y nosotros ninguna, esto es absurdo. Bueno, Trump se volvió hacia Hegseth en la reunión de ayer en Washington, y Hegseth dijo, bueno, es cierto que Irán no tiene una bomba atómica, pero puede que algún día tenga la ambición de tener una. Y tenemos que asumir que Irán va a cumplir esa ambición de intentar conseguirlo, porque eso es lo que haríamos nosotros si fuéramos Irán.
El hecho es que planeamos atacar a Irán, y por supuesto, Irán va a querer contraatacar. Y la forma de hacerlo es con una bomba atómica. Así que como vamos a intensificar la guerra y empezar la guerra con Irán, que Trump había amenazado para la próxima semana, eso significa que, por supuesto, Irán nos va a tratar como al gran Satán. Todo esto es una cortina de humo. Cuando se empieza una discusión diciendo que esto no tiene que ver con el deseo de Estados Unidos de controlar el petróleo en Oriente Medio, que lo que queremos es la paz. La paz significa que queremos que Estados Unidos e Israel dominen Oriente Próximo para controlar sus exportaciones de petróleo, de modo que podamos hacer exactamente lo que Trump anunció en las 2 primeras semanas de su mandato con su política nacional de seguridad energética. Dijo que la política exterior de Estados Unidos se basa en el control del petróleo y en la capacidad de cortar el acceso al petróleo a todos los demás países, a menos que acepten las condiciones estadounidenses. Evitar sanciones sobre su comercio de petróleo, imponiendo sanciones a Rusia, China, Irán y cualquier otra parte que Estados Unidos designe. Así que Estados Unidos está adoptando una postura tan dura basada en una fantasía que lo permite todo, que hace imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Estados Unidos e Israel están proyectando sus propios miedos sobre Irán, porque esa es su política. Piensan que Irán es tan cruel, racista, violento y terrorista como lo son Estados Unidos e Israel. Pero Irán, igual que Rusia, ha evitado con mucho cuidado atacar a civiles de ese modo. Así que la pregunta es, si Irán renunciara a cualquier posibilidad de desarrollar una bomba atómica, bueno, eso sería una fantasía. ¿Dónde pondría Israel sus 200 bombas atómicas y su uranio enriquecido? ¿En qué país se podría confiar? Si las pusiera en México, que probablemente es neutral, Estados Unidos podría desplegar tropas allí, apoderarse de ellas y devolverlas a Israel. Así que en principio no es posible hacer cumplir ninguno de esos acuerdos de una forma realmente efectiva. Y por supuesto Irán lo sabe, igual que casi todo el mundo, excepto los mercados de valores y de bonos en Estados Unidos y en Europa, que siguen pensando, bueno, todo es marginal, todo va a salir bien. Quiero decir algo sobre Estados Unidos, sobre lo que acabas de mencionar, los peajes que Irán dice que va a imponer, claro, en el estrecho de Hormuz. No solo porque eso antes formaba parte de Irán, sino porque cobrar esos peajes es, según ellos, la única manera de obtener reparaciones por los ataques que Estados Unidos, Israel, los Emiratos y otros países árabes han provocado al permitir que los aviones y bombarderos estadounidenses usen sus bases aéreas. Ayer mismo Irán respondió contra Kuwait, desde donde al parecer despegaron bombarderos estadounidenses para lanzar misiles hacia Irán, misiles que por lo que entiendo Irán consiguió rechazar. Pues bien, Estados Unidos dice básicamente por un lado que Irán viola el derecho internacional al imponer peajes en aguas internacionales, pero el derecho internacional del mar está muerto. Como Richard y yo hemos comentado antes, Estados Unidos ha estado bombardeando a pescadores frente a las costas de Venezuela y Colombia, alegando que esos pescadores podrían ser narcotraficantes. Eso va contra el derecho del mar. Hay que abordarlos, comprobar si llevan drogas y darles un aviso previo. Lo mismo ocurre en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha estado bombardeando a pescadores en el estrecho de Hormuz, diciendo algo así como, bueno, quizá esos pescadores no sean realmente pescadores. Tal vez estén colocando minas. Eso fue exactamente lo que Donald Trump les acusó de hacer. Pero no hay ninguna prueba de que estén poniendo minas, y al parecer tenían pescado en los barcos. Lo que está haciendo Estados Unidos es en realidad mostrar poder, diciendo, tenemos el control total del mar. Para nosotros no existe el derecho internacional. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos fingir que existe un derecho internacional que Irán no puede ejercer, cuando Irán tiene todo el derecho a controlar el estrecho de Hormuz,
el tráfico marítimo que pasa por él y a imponer tasas por su uso. Porque al final esa es una situación que ha creado el propio Estados Unidos. Estados Unidos ha convertido el estrecho de Hormuz en un arma al utilizar como instrumentos a sus estados aliados, como los Emiratos, que han declarado una guerra religiosa contra Irán y otros países árabes. Por supuesto, Irán necesita protegerse, teniendo en cuenta que las bases militares estadounidenses están repartidas por toda esa región, y tiene todo el derecho a hacerlo, dado que Estados Unidos ha violado las leyes de la guerra, la ley del mar, el derecho internacional y la soberanía nacional. Probablemente Irán sea ahora mismo el único país del mundo que intenta vivir conforme al derecho internacional, en un entorno global que en gran medida carece de leyes. Será mejor que deje de extenderme en esto para que Richard tenga oportunidad de hablar. Richard, déjame leerte lo que acaba de publicar en Twitter el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hace apenas unos minutos. Dice que Omán debe saber que el Tesoro estadounidense actuará con firmeza contra cualquier persona o entidad implicada, directa o indirectamente, en facilitar peajes en el estrecho de Hormuz. Y esto fue lo que dijo Donald Trump ayer sobre Omán. Irán quiere controlar el estrecho de Hormuz. ¿Aceptaría un acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y a Omán controlar el estrecho? ¿Y tendrían que abrirlo de inmediato o estaría dispuesto a que eso ocurriera con el tiempo? ¿Y quién lo controlaría? Aguas internacionales. Nadie va a controlarlas. Nosotros las vigilaremos. Sí, las vigilaremos, pero nadie va a controlarlas. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlar. Nadie va a controlarlas. Son aguas internacionales y Omán se comportará igual que los demás. Así que tendremos que volarlos, sí. Quiere hacerlos volar por el papel que han tenido. ¿Cuál es tu opinión sobre el estrecho de Hormuz? Bueno, ya no entiendo cómo alguien puede tomarse esto en serio. Está clarísimo lo que está pasando. Michael lo deja claro otra vez. Nosotros hemos intentado hacerlo en este programa una y otra vez. El señor Trump ha amenazado con arrasar, con bombardear hasta volver a la edad de piedra. Vamos, este es el tipo de persona que tenemos aquí. Exactamente, ya no existe la ley del mar. Una de las razones, llevamos hablando de la ejecución sumaria de hombres en barcos alrededor de Venezuela y América Latina desde hace 6 meses. Creo que ya son más de 200 personas muertas. Sin juicio, sin jurado, sin abordaje, nada. Lo que antes era la práctica de la Marina, porque así lo establecía el derecho internacional, ahora ha sido completamente abolido, ignorado. Nadie puede sostener que Venezuela haya amenazado a Estados Unidos, ni que esos barcos pesqueros, a más de 1.600 kilómetros de distancia, fueran un peligro para el país. Ninguno de ellos ha venido nunca aquí, ni ha causado ningún daño, jamás. Así que es una broma, no es algo serio. Es como si el presidente se sentara y dijera, nadie va a controlarlo, estaremos vigilando. Como si el mundo no entendiera que cuando Estados Unidos vigila, eso ya es el control. ¿Quién podría ser tan ingenuo a estas alturas como para no verlo? El hombre nos lo está diciendo, porque es tosco y no sabe disfrazarlo con ese lenguaje elegante de las universidades de élite. Es tosco, y eso resulta útil, porque así se entiende perfectamente. Ahí está. ¿Nos dejas pasarlo por alto o te volamos por los aires? Vale, entendido. La pregunta interesante es si el mundo está ya preparado para decir que no, para decirle a Estados Unidos, se acabó, vuestro imperio ya no existe. No se trata de que podáis pasar de usar un orden internacional basado en normas para encubrir vuestro imperio. Eso ya no está. Se acabó.
Se acabó porque decidisteis, vosotros, los estadounidenses, hacer por la fuerza bruta lo que no pudisteis hacer de la manera en que lo hicisteis en la segunda mitad del siglo XX. Casi siempre de forma pacífica, amenazando, sancionando, manipulando. Ya no podéis, tenéis que venir, golpear a la gente en la cabeza y hacerla volar por los aires. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, y mirad, creo que todos los que estáis viendo este programa sabéis lo que voy a decir, porque es la verdadera pregunta que todos tenemos, ¿no es así? Están Rusia, China, Irán y otros que se oponen a todo esto, preparados, dispuestos y capacitados para detenerlo. Eso es lo que se está poniendo a prueba ahora. Nada más. Nada más. Todas esas negociaciones muy bien, suenan bien. Puede que funcionen, puede que se llegue a un acuerdo, pero tendrá la misma solidez que el acuerdo que puso fin al ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán hace un año. Aquí estamos otra vez, y dentro de un año volveremos a estar aquí, pase lo que pase. Si llegan a un acuerdo o no lo hacen, ¿a quién queremos engañar? Mirad al señor Hegseth. Tenemos que sentirnos afortunados. Aquí tenemos, otra vez, a uno de esos cuchillos que no es precisamente el más afilado del cajón. Y entonces explica que la mera posibilidad de que puedan estar interesados en armas atómicas, vale, pero eso se aplica a todo el mundo. Los líderes de Malasia, de Nigeria o de Panamá podrían estar imaginando, en algún momento, hacerse con armas nucleares. ¿Vamos a ir también allí? La respuesta es, por supuesto que sí. Eso es lo que hacemos. Es lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Así que la pregunta es, ¿qué está detrás de todo esto? Y déjame que te dé una respuesta. Creo que estamos viendo los últimos estertores del colonialismo. Si vivimos en una era de anticolonialismo. Durante el último siglo, los viejos imperios de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Japón, España y Portugal se han ido desmoronando, cada uno a su ritmo y a su manera. Se acabó, ¿de acuerdo? Estamos viendo 3 intentos de volver a hacerlo de alguna manera. Y son estos. Israel está intentando colonizar con asentamientos las zonas que lo rodean, un colonialismo puro del siglo XVII, pero llega varios siglos tarde, en un mundo que ya está organizado en su contra. Y por eso es tan brutal. Número 2. Europa, que se está apagando tras 5 siglos de protagonismo y se está convirtiendo en una idea secundaria. Una vez tienes a Estados Unidos, una vez tienes a China, sí, está Europa. Pero Europa ya no cuenta. En el ámbito de la alta tecnología moderna es irrelevante. En el de las finanzas internacionales, prácticamente también. ¿Y qué está haciendo Europa en su declive? Un acto desesperado de expansión colonial. ¿Dónde? En Europa del Este. Por eso tuvieron que mover la OTAN de donde estaba y llevarse a todos esos países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, después de haber prometido básicamente que no lo harían. Pero lo hicieron. Y ahora, su sueño es Ucrania. Y los rusos dicen no lo vamos a permitir. Los rusos están frenando el colonialismo de Europa Occidental, del mismo modo que Hezbollah está frenando el colonialismo de Israel, o en ese sentido los palestinos en Gaza. Dios sabe cómo consiguen sobrevivir allí. Y ahora queda el último. El último es Estados Unidos. De eso va toda esta guerra con Irán, de secuestrar al señor Maduro en Venezuela, de matar a los pescadores en sus barcos. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un presidente que se levanta y dice, voy a quedarme con Groenlandia, Panamá, Canadá, será el estado número 51, y bombardeando a los cristianos nigerianos. ¿Qué? Este es otro intento absurdo de resolver los problemas de esta cultura y de esta economía, volviendo 3 siglos atrás, al colonialismo. Estamos arrebatando otras partes del mundo. ¿Lo notas? 3 intentos de colonialismo. 3 respuestas en contra. Y ahora Irán está en las noticias, porque su capacidad de resistir se ha convertido en el punto central, del mismo modo que ocurrió con Rusia y Ucrania.
Y no estoy justificando invadir otros países, pero sí me tomo en serio que lo que hizo Rusia tiene una explicación distinta a esa fantasía de proyectar sobre Rusia una expansión que ni quiere ni necesita. Quiero recordarle a la gente, por si acaso, que Rusia es el país más grande del planeta en extensión. Tiene todos los recursos imaginables, y cuando puedan hacer un estudio serio, que aún no lo han hecho, definirán todos los demás. Si algo está bajo la superficie de este planeta, lo más probable es que esté bajo Rusia. Por cierto, tienen enormes recursos, reservas de petróleo y gas, como sabe cualquiera que preste un poco de atención, y también tendrán tierras raras y todo lo demás. Cuentan con un vasto territorio explotable. Ni siquiera han empezado a hacer todo lo que podrían hacer allí. No necesitan una guerra. No necesitan una población que esté presionándoles día y noche. Mira el problema que tienen en Ucrania. ¿De verdad crees que quieren multiplicar eso en otras partes del mundo? Es absurdo, pero es una fábula necesaria. Y ahora estamos tratando con gente que ha perdido el control inventando fábulas. Y eso no es solo una cuestión psicológica. Están atrapados, y ahí está la sabiduría en las palabras que eligió Michael. Es un callejón sin salida, es imposible, aquí no hay nada, ¿qué hay que negociar? Dadnos nuestro dinero, dadnos nuestro estrecho de Hormuz, dadnos nuestra paz, nuestra libertad, nuestra capacidad de funcionar. Nada de eso está dispuesto a hacerlo Estados Unidos. Hay que vivir con la incertidumbre. Nosotros y los israelíes podríamos venir la semana que viene o el mes que viene. ¿Y qué? Pero esa es la realidad. No hay nada que negociar. Cuando terminéis vuestras negociaciones, si es que lo hacéis y todos las firméis, si es que lo hacéis, volveréis a casa. ¿Y qué tendréis entonces? La respuesta es nada. No sabes lo que pasará la semana que viene o el mes que viene. Si cambian los vientos políticos en Estados Unidos, entonces el gobierno decidirá bombardear Irán. Y no será por Irán, ni por el trabajo nuclear que hacen, ni por las sanciones. Esos no son los problemas. El gobierno de allí no puede sobrevivir si pierde a los belicistas dentro del Partido Republicano. Fin de la conversación. Eso es lo que provoca todo esto. Los grandes asuntos que tienen que afrontar, las economías que se ven empujadas a hacer lo mismo que Israel, Estados Unidos y la OTAN, son economías que están en serios apuros. Míralas. Sus tasas de crecimiento no van a ninguna parte. Su posición en el mundo se reduce día tras día. Hay una feminista, si no me equivoco, que se apellida Keynes. Y claro, si eres economista, ese nombre te suena. Escribe para el Financial Times y publicó un editorial, creo que ayer o hoy, diciendo a los europeos algo así como, mira, todos nos burlamos del señor Trump y no nos cae bien, pero la única salvación de Europa es hacer lo mismo, con aranceles y guerras comerciales. Por cierto, es la autora de un libro titulado Cómo ganar una guerra comercial. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda, la expansión imperial hacia Europa del Este, intentando crear una especie de colonia donde puedas explotar a la gente local durante unas cuantas décadas. Ya no se puede hacer como antes, en África, en Asia o en América Latina. Esa puerta se está cerrando. Abre una hacia Europa del Este y por lo demás frena un poco, porque ella, por cierto, es sincera al respecto, porque China nos está rematando. No es una cita literal, pero en esencia eso es lo que dice. Así que Europa tiene que seguir a Donald Trump. Ya sabes, eso es lo que están haciendo de todos modos, mientras él los empuja y así se vuelven más seguidores. En psicología, eso se reconoce como una enfermedad mental grave, normalmente provocada por un trauma. Y nosotros tenemos un trauma. Es el fin del imperio estadounidense, una experiencia traumática para quienes la están viviendo y tratan desesperadamente de negarla. Y la negación, como te dirá cualquier psicólogo, negar tu trauma solo lo empeora.
Bueno, la pregunta es, ¿a dónde vamos a partir de aquí? ¿Cómo puede el mundo decir que no? Así fue como Richard empezó toda su exposición. ¿Cómo se pone fin a toda la época del colonialismo occidental? Pues bien, lo que Richard llama la expansión neocolonial europea es, en realidad, un intento de volver a librar la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez del lado de Alemania y Japón, contra Rusia y China. Es una reedición de la Segunda Guerra Mundial. Y del mismo modo que Rusia fue el principal combatiente, el que más sacrificó y el vencedor final que destruyó al ejército alemán, parece que hoy mantiene una posición de poder relativa similar frente a Europa occidental. Y esta vez, China ya no es tan débil como lo era en los años 20 y 30, cuando Japón empezó todo su rearme militar, la masacre de Nankín y todo aquello. Así que la lucha de Occidente por volver a pelear la Segunda Guerra Mundial es en realidad el último suspiro de lo que sigue siendo un intento de colonialismo occidental que va a fracasar. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿cómo va a organizarse el mundo para sustituir el colonialismo financiero, comercial y también militar de Japón? Hay un colapso del derecho, básicamente como resultado del intento de Estados Unidos de mantener su control. ¿Qué tipo de ley puede aplicarse de nuevo? Bueno, la ley ya existe, son los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo se puede crear unas nuevas Naciones Unidas que tengan poder real de aplicación y que sean inmunes al control de Estados Unidos y Europa, a su poder de veto en el Consejo de Seguridad? ¿Cómo se puede hacer cumplir el aislamiento de los países que violan el derecho internacional, Estados Unidos y Europa Occidental, Alemania, Reino Unido y Francia, en su lucha contra Rusia y Ucrania? Tiene que haber un debate sobre cómo crear una organización así, porque las Naciones Unidas son un monstruo difícil de hacer funcionar y hay una parálisis total. Y creo que el problema es, y sé que Richard estará de acuerdo conmigo en esto, que los países ya no siguen sus intereses económicos. Eso es justo lo que llevamos comentando en este programa durante el último año. Sus gobiernos han sido secuestrados, capturados por defensores de la ley de la selva, de la ley de la fuerza. Y Trump, como ya he dicho, acusa a Irán de ser terrorista, cuando en realidad son los estadounidenses y sus aliados los que actúan como terroristas. Lo mismo pasa con Ucrania, acusando a Rusia de ser terrorista. Ya estamos viviendo una situación de terrorismo. Este es el tipo de preludio a una tercera guerra mundial, que en realidad sería una repetición de la segunda, por cómo se están desarrollando las cosas geopolíticamente. Bueno, el primer tema de todo esto en el que llevamos centrados ya 3 meses es que la política exterior de Estados Unidos durante un siglo ha tenido como objetivo controlar el suministro mundial de petróleo con el apoyo británico y neerlandés, para obligar a otros países a seguir las políticas estadounidenses o quedarse sin acceso al petróleo. Pues bien, el resultado del ataque estadounidense a Irán y de la respuesta de Irán a ese ataque va a ser precisamente que todos esos países se queden sin petróleo, sin tener siquiera la opción de decir, nos rendimos, vamos a acatar las sanciones de Estados Unidos. De todos modos, están aislados, porque Estados Unidos sigue su estrategia de seguridad nacional, que dice que sin el petróleo no puede controlar el mundo, que sin dominar el monopolio de la tecnología de la información, de Internet, de la informática y de los chips, no puede controlar el mundo. Entonces, ¿cómo puede el resto del mundo resistirse a ese control? La única forma de hacerlo es volviéndose autosuficiente, aislándose de Estados Unidos y de Europa Occidental. Y hace poco, creo que en los últimos días, hemos visto otra vez la declaración de Trump diciendo que quiere tomar el control de Groenlandia. Islandia ha planteado, bueno, quizá deberíamos dejar de ser un país independiente
y unirnos a la Unión Europea para evitar que Estados Unidos nos absorba con el fin de controlar el acceso marítimo al Océano Ártico y el comercio con Europa, el petróleo y el gas rusos. Pues bien, no estoy seguro de que unirse a la Unión Europea vaya a ser una salvación mayor que seguir por nuestra cuenta, porque el liderazgo de la Unión ha sido completamente secuestrado. Así que, básicamente, si Estados Unidos sigue aislando la economía de Irán, Irán puede simplemente decir, no vamos a hundirnos solos. Vamos a provocar exactamente lo que todos temíais, que no haya petróleo de la OPEP y que el mundo entre en una depresión. Va a ser peor que la depresión de los años 30, porque no se puede salir de esto simplemente cancelando las deudas. Tampoco se puede salir creando dinero, ni invirtiendo en la propia economía, porque hay escasez de petróleo, y los precios del petróleo son tan altos que hacen que las industrias sean poco competitivas frente a los países que sí tienen petróleo. Y la forma en que otros países van a conseguir petróleo, obviamente, será de los países que lo poseen, Rusia e Irán. Además, el acuerdo de paz de Irán con los países árabes de la OPEP permitirá que el petróleo, el gas, los fertilizantes y el azufre puedan volver a fluir para un nuevo despegue en algún momento de la próxima década, después de que se haya producido una destrucción enorme. Y el mundo está ahí, como si viviera en una especie de disonancia cognitiva, sin creer que esto pueda estar ocurriendo de verdad. Creo que otros países, sus líderes, sus votantes y desde luego los inversores en sus bolsas, tanto las asiáticas como las europeas y las americanas, no pueden creer que los países no vayan a actuar en defensa de su propio interés para evitarlo. Pero eso no es lo que está pasando. Así que toda la idea de proyectar el futuro, suponiendo que los países actuarán según su propio interés, resulta casi tan fantasiosa ahora como pensar que podemos proyectar el futuro, suponiendo que todos los países cumplirán el derecho internacional, de acuerdo con los principios del derecho del mar, el derecho de la guerra o el derecho de la soberanía nacional, que están recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, fue muy clara. Decía que si se producía un resurgimiento del nazismo, otros países tenían derecho a impedirlo y a actuar por su cuenta para ponerle fin. Todo eso ya estaba establecido en 1945 y ahora se ha borrado por completo. Y no se puede reconstruir simplemente diciendo, bueno, pidamos a las Naciones Unidas que lo resuelvan. Tiene que haber una nueva estructura institucional y debe surgir de la mayoría global. Creo que el futuro es de lo que deberíamos empezar a hablar. ¿Cómo podría hacerse realidad y cuáles deben ser las bases legales, militares y financieras de todo ello? Richard, antes de ir a tu comentario, esto fue lo que Lindsey Graham le sugirió a Donald Trump. Esto fue lo que dijo. Si consigue que Arabia Saudí, el centro del Islam para todo el mundo, reconozca al Estado judío de Israel, habrá puesto fin al conflicto árabe-israelí que lleva miles de años. Deberían cambiar el premio Nobel por el premio Trump. Si logra eso, y creo que puede hacerlo, será el mayor cambio de la historia moderna y también de la historia antigua de Oriente Medio, donde árabes y judíos vivirían juntos, convirtiendo la región en un centro de poder económico, no en un polvorín. Y cuando logre encerrar a Irán en una caja, que lo va a hacer, tendremos paz entre Arabia Saudí e Israel. Nadie pensaba que eso fuera posible. Yo creo que sí lo es. Y hay un solo hombre capaz de hacerlo, Donald Trump. Richard, me estoy perdiendo algo. Está hablando de judíos, musulmanes y cristianos viviendo juntos. Han convivido durante muchísimo tiempo en esa región sin que... Y ahora habla del problema entre árabes e israelíes, que se remonta a miles de años. No sé muy bien a qué se refiere, pero está llamando al Premio Nobel de la Paz el Premio Trump. Algo así, ya sabes.
¿Qué opinas de esta gente que está al frente de la toma de decisiones en Estados Unidos, por cierto? Decision makers in the United States, by the way. Bueno, es una medida, y lo digo totalmente en serio, es una medida del final de un imperio. Uno de los signos del final de un imperio es cuando se eligen líderes como una forma de no afrontar los problemas, su verdadero trabajo. Y mire al señor Trump. Voy a hacer que América vuelva a ser grande. ¿De qué está hablando? Tiene razón. Está tocando esa fibra que reconoce dentro de Estados Unidos que ya no somos grandes. No lo somos. De alguna manera lo entienden. Los estadounidenses no son tontos. Lo entienden. Leen los periódicos. Lo entienden. Pero no quieren verlo con el significado histórico que tiene. Y eso da miedo, porque significa que su pasado, ese pasado tan bueno, ya quedó atrás, y lo que viene es una decadencia. Eso hay que negarlo. Si se fija, cada presidente que es elegido aquí da un discurso, normalmente el mismo día de su elección, diciendo que él será el presidente que demostrará al pueblo estadounidense que nuestros mejores días están por delante. Eso hay que decirlo, porque no lo son, y la gente sabe que no lo son. Pero lo que quieren es lo que llamamos animadores, personas que saltan y gritan diciendo lo que uno desearía que fuera la realidad. Estás votando por alguien que habla así. ¿Sabes por qué? Porque el domingo en la iglesia, el amable pastor dice, ¿no sería bonito que hubiera paz en el mundo en lugar de guerra? Y todos responden, sí, lo sería. Luego vuelven a su vida normal, donde hacen todo lo que provoca la guerra. Pero el domingo por la mañana quieren escucharlo. Y de verdad quieren escucharlo. Y de verdad quieren la paz en algún lugar, pero no tienen ni idea de cómo conseguirla. Así que sí, el señor Lindsey Graham puede decir, el señor Trump, al que siempre está adulando porque lo necesita políticamente, el señor Trump puede hacer esta cosa maravillosa. Mr. Trump can do this wonderful thing. Every president has been able. Cada presidente en este país ha sabido hacer buenos tratos con los israelíes y con el lobby de AIPAC aquí en Estados Unidos. Y ya sabes, el profesor Mearsheimer, Walt y el trabajo tan riguroso que han hecho explicando de qué va todo eso. Han intentado llegar a algún tipo de acuerdo para darle a Israel un poco más de seguridad, que es de lo que siempre ha tratado todo esto. Eso gusta. Se puede presentar como paz, aunque nunca lo fue, pero se puede disfrazar así. Y puede ir acompañado de guerras en las que se nos dice que los árabes empezaron la guerra mala, que los israelíes querían la paz. Es un chiste. No ha habido paz. Nunca se ha detenido. La guerra allí es permanente. Y nadie quiere entender que si dura tanto, si sigue así, tiene que tener raíces muy profundas. Por ejemplo, y no quiero insistir demasiado en este tema, pero dado lo que los israelíes hicieron a los palestinos en Gaza, la única pregunta real es, ¿de dónde sacan los palestinos la fuerza para aferrarse a su tierra después del nivel de catástrofe que Israel descargó sobre ellos? Y sabes, nadie ha respondido a esa pregunta porque es demasiado peligrosa. Y bueno, ahora la misma pregunta se aplica, no con la misma dureza, lo entiendo, pero también se aplica a Irán. El error de Estados Unidos fue no entender que si los palestinos pueden permanecer en Gaza a pesar de lo que los israelíes han hecho, entonces, por supuesto, los iraníes van a mantener su posición después de solo unas semanas de lo que habéis hecho en Gaza. Y de hecho, eso podría incluso unirlos, como ocurrió. Los estadounidenses no lo saben, pero hay desacuerdos entre los palestinos, y son importantes, de larga duración. También están presentes en Gaza, pero allí se unieron. Hamas sigue existiendo por eso. Hezbollah y los nuevos hutíes también. Son cuestiones fundamentales. O las afrontas, o no lo haces. Estados Unidos no lo ha hecho, porque ha mantenido la idea de que tener un puesto avanzado del colonialismo occidental en esa parte del mundo resulta útil. Y los judíos que van allí a trabajar en eso también son útiles. Y ya está. Mientras sigan siendo útiles, se les apoya. Así que tenemos este espectáculo absurdo. Estados Unidos financia a Israel,
e Israel usa parte de esos fondos para comprar apoyo político en Estados Unidos y así mantener el flujo del dinero. Cualquiera que preste atención sabe que esto es un juego para aguantar, y por eso lo menciono. To hold on, and that's the reason I bring it up. That's what's over. That project Eso es lo que se ha acabado. is in a Ese dying proyecto phase. está en una fase moribunda. Los israelíes tomaron la decisión de vincular su futuro a Estados Unidos. En su momento tenía cierta lógica, pero ahora están atrapados con un imperio en declive y tratan desesperadamente de mantenerlo en pie porque dependen de él. Cuando Tucker Carlson les dice a los estadounidenses que lo escuchan que esta guerra está dirigida por el señor Netanyahu, cosa que yo no creo, pero él sí, lo que intenta, a su manera americana, es encontrar otra forma de decir que un imperio está en decadencia, porque él tampoco es capaz de admitirlo. Y no creo que se pueda afrontar esto. Para responder a la pregunta de Michael, haría falta un gobierno estadounidense dirigido por un partido político cuyo liderazgo fuera capaz de decir, no vamos a estar vigilando el estrecho de Hormuz. Gonna be watching the Strait of Hormuz. It's not what we do. We are not Eso no es lo que hacemos. No vamos a presidir un imperio en decadencia intentando derrotar a todo el que nos amenace. Lo que vamos a hacer es sentarnos, sobre todo con los chinos, pero también con otros, para ver cómo puede producirse un declive gradual, humano y civilizado de la situación estadounidense y al mismo tiempo una mejora para los demás. Porque eso es lo que el mundo quiere. Y si Estados Unidos fuera un aliado en ese proceso, en lugar de un obstáculo, cada vez más violento, más asesino, más despreciativo de las leyes y hablando abiertamente de la selva, bueno, creo que tendríamos una base sobre la que negociar algo. Negociemos eso. Demos al pueblo estadounidense que lo desea un declive gradual, planificado. De lo contrario, lo que estamos preparando es un declive catastrófico, un derrumbe, un colapso. a cave-in, a collapse. I don't think the solution can come from anything that the U.S. No creo que la solución pueda venir de nada que hagan, o incluso en lo que participen, Estados Unidos o Europa. Como decía antes, la Carta de las Naciones Unidas establece que, si el nazismo volviera a resurgir, o si Japón o Alemania retomaran la militarización, que es lo que están haciendo ahora, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial están autorizadas a tomar todas las medidas necesarias para detenerlo. Pues bien, creo que cualquier tratado que firme Irán tendrá que especificar las consecuencias de que Israel o Estados Unidos ataquen a uno de sus vecinos, o a Irán de nuevo. attacking one of its neighbors or Iran again. It has to stop ethnic and racist genocide. Tiene que acabar con el genocidio étnico y racista, igual que Rusia tiene que poner fin al genocidio racista ucraniano, alemán e inglés en Ucrania, contra los eslavos, llamándolos cucarachas, la misma terminología que usa Israel con los palestinos. La idea de que las personas que no son de tu etnia o de tu nacionalidad no son seres humanos te exime de toda la legislación internacional y de todo el comportamiento civilizado que se ha desarrollado como derecho internacional durante los últimos 5 siglos. Eso fue el nazismo, y eso sigue siendo hoy en Alemania, Francia, Reino Unido, Israel y Japón, países que están siguiendo esa misma línea. Irán, Rusia y China necesitarán su propio equivalente del artículo +5 de la OTAN para proteger a países de... ¿Te refieres a Irán, Rusia y China? You mean Iran, Russia, and China? ¿Has mencionado Japón en lugar de China? Sí. Well, no, Japan is to protect people from Japan. It's No, Japón está para proteger a la gente de Japón. Se está rearmando. Quiere misiles atómicos estadounidenses. Puedo entender que China diga que en el momento en que Japón tenga un misil atómico en una base estadounidense o en un banco japonés, no habrá más Tokio, no habrá más Osaka. Estamos resolviendo el problema japonés para siempre. Para siempre. Y creo que dado cómo se está extendiendo la guerra atómica, Estados Unidos está diciendo que cada país del mundo necesita su propia bomba atómica para protegerse de nosotros, a menos que puedan impedirnos usar las nuestras. En realidad, de eso se trata todo. Y eso es lo que nadie quiere reconocer en el reciente colapso del acuerdo. Así que, ese es el punto muerto. That's the standoff. But I think
The U.S. itself. Pero creo que Estados Unidos va a acabar prácticamente deteniendo por sí mismo sus ataques. Porque a diferencia de los acuerdos de Minsk, que se firmaron cuando Europa y Estados Unidos querían ganar tiempo para rearmar a Ucrania, ahora Estados Unidos ya está tan rearmado como puede estar. Ya tiene su marina allí, ya tiene sus bases aéreas allí, pero no pueden usarlas sin ser derrotados militarmente por Irán, que ahora está protegido por China y por Rusia. Ese es el punto muerto. Trump e Israel piensan que, si la situación está bloqueada, entonces mejor hacerlo ya, porque el año que viene será aún peor. Y eso es lo que hace que la guerra y el desastre que vendrá con ella sean inevitables en las próximas semanas. Well, my own judgment is Bueno, mi opinión, y lo reconozco, está llena de esperanza, quizá por razones psicológicas que tengo en la cabeza. Pero sí, tengo la esperanza de que haya gente que con el tiempo sea capaz de ver con claridad que esto marca el final del proyecto colonial. Estamos al final de un siglo de luchas anticoloniales. Y ahora hemos llegado al último de los grandes, el imperio estadounidense. Se entendía, ya sabes, que Estados Unidos representa alrededor del 4,5% de la población mundial. No se puede mantener un sistema duradero, y ya es sorprendente que haya durado un siglo, en el que ese 4,5% de la gente se siente, y como dijo el señor Trump, se quede mirando al otro 95%. how did Mr. Trump put it? We'll be watching the other 95%. This is a joke. Esto es una broma. Y ahora la broma ya no tiene gracia, porque los chinos, los rusos, los indios y los brasileños, no. Y no vais a imponeros. Los Estados Unidos no van a poder imponerse. Eso es una fantasía absurda, y se ha alimentado por la situación tan peculiar que dejó la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese periodo ya se ha acabado. Ha quedado muy atrás. Puede surgir un liderazgo aquí que diga con honestidad al pueblo lo que dijo Michael, pero con un matiz distinto. Si no encontramos una forma de convivir, entonces estaremos en una situación terrible en los próximos meses, en los próximos años y en las próximas décadas. In the months and the years and the decades ahead. You don't want to leave that to your No querrás dejarles eso a tus hijos, ¿verdad? Y puedes hacer algo ahora, pero nunca lo harás con gente como Trump, Hegseth o Lindsey Graham. Porque son animadores vulgares que creen que Estados Unidos es una superpotencia que solo necesita quitarse las cadenas para poner a todo el mundo en su sitio. Son personas criadas en un momento terrible de nuestra historia, que han llegado a posiciones de liderazgo de las que hay que apartarlas, porque no pueden. Yo ya es demasiado para ellos, igual que es de mala tarde para el proyecto que intentan mantener con vida. just as it's too late for the project they're trying to keep alive. I want to say one sentence on the problem. Quiero decir una frase sobre el problema de acabar con el colonialismo. Los principales defensores del colonialismo son las propias colonias. Sus oligarquías clientelares quieren mantenerlo, porque el colonialismo ha gobernado precisamente a través de esas oligarquías. Muchos de los países del grupo BRICS están en esa situación. Eso es lo que impide que las antiguas colonias se rebelen. Son oligarquías clientelares respaldadas por Estados Unidos y por Europa. Estas son mis solo great en es nord. Man is the get the classes. International war, it's a class war as well. Very well said. Dan. Muy bien dicho. Gracias. Muchísimas gracias, Richard y Michael, por cerrar este podcast de forma tan bonita. Nos vemos pronto. Cuidaos. Adiós. Bye-bye.